¿Cuál es el impacto que tiene este tipo de robo en instituciones públicas educativas? Precisamente para tratar de responder esta pregunta, saludo con gusto al coordinador de bibliotecas en Fresnillo, Zacatecas, Simitrio Quesada Martínez. Maestro, con el gusto de saludarlo. Coordinador, pues ahí está la problemática. ¿Qué nos puede decir? Pues obviamente una institución sin energía eléctrica tras el robo de cableado de cobre, pues se queda sin poder funcionar. Con el gusto de saludarlo. Muchas gracias, Gabriel. Los saludo desde Zacatecas. Efectivamente, hay una gran problemática, sobre todo desde que los gobiernos empiezan a deslindarse de esta responsabilidad que antes se tenía dentro de lo que implica la educación pública, de hacerse cargo del gasto corriente en las instituciones. Ahora, con estos programas en los que las asociaciones de padres de familia tienen que encargarse de la administración no solo de los inmuebles, sino también del emprendimiento en infraestructura, en remodelaciones, en el pago ya no solo del agua y la electricidad, sino también del internet, o incluso el tener que cooperarse para comprar cañones proyectores o pintarrones o algún otro aditamento que antes tenía que comprar la propia autoridad educativa, los gobiernos federales y estatales, pues se hace más difícil. ¿Qué es lo que sucede? Que sobre todo lo hemos visto aquí en el estado de Zacatecas, en periodos de puentes vacacionales, el más reciente, el del 20 de noviembre, es una ocasión en la que incluso algunas escuelas se quedan sin veladores y eso permite que muchos rivales puedan entrar y robar no solo computadoras, impresoras y cosas que encuentren en la escuela, sino también medidores, cables, cobre, y esto ha provocado que muchas escuelas y bibliotecas públicas se queden sin energía eléctrica. Uno de los casos más recientes acá en Zacatecas se dio en el municipio Noria de Ángeles, donde en la comunidad Rancho Nuevo de Morelos se robaron el tendido de energía eléctrica, los cables, y dejaron sin electricidad a la escuela primaria, pero también a la biblioteca que está ubicada en uno de los salones más viejos de esa primaria. La primaria pudo en el lapso de una semana resolver su problema, pero no le resolvieron a la biblioteca. Es decir, había quien se preocupara, había una sociedad de padres de familia que se preocupara por arreglar el desperfecto en la primaria, pero no así en la biblioteca. Entonces, es una problemática con la que estamos lidiando día tras día. De acuerdo con la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación de Zacatecas, de finales de agosto a finales de noviembre han sido por lo menos 6 las escuelas primarias que han sufrido robos en 4 municipios: Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Loreto. Déjame preguntarte, coordinador, eso que comentabas al principio sobre la Asociación de Padres de Familia, que en su momento pues se vendió la idea de que el dinero ya no va a pasar por la dependencia. Déjame hacerte esta pregunta pensando en que me imagino que los padres de familia pues no son expertos en temas de construcción, en instalaciones eléctricas, es decir, pues ahí también debe de haber, digamos, un problema de inmediatez a la hora de querer resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Es un problema de inmediatez y también de fingimiento y casi pudiera decir yo de usurpación, porque en la dinámica, en realidad, la Asociación de Padres de Familia está muchas veces supeditada a la propia dirección de la escuela. Entonces la dirección de la escuela dice: vamos a necesitar esto, pero lo vamos a tener que hacer a través de la Asociación de Padres de Familia, porque la escuela no puede aceptar donativos o no puede administrar. Entonces todo se hace a través de las asociaciones de padres de familia, y esto es peligroso, porque entonces parece que la Asociación de Padres de Familia se está prestando, valga la redundancia, a hacer una prestanombres de lo que la propia dirección quiere hacer y de lo que la propia autoridad educativa quiere hacer. Y por otro lado,
a fin de cuentas, aunque sea una asociación de padres de familia, cuando se pide que haya alguna obra material que realizar, muchas veces el que viene escogiendo al albañil y sus presupuestos Es el es el director. tesorero de la Asociación de Padres de Familia, o el presidente, o el secretario, o alguna persona incluso ajena a esta Sí. asociación. Entonces sí es muy riesgoso. Sí. Más allá de hablar que se salgan de temas de corrupción o de falta de transparencia, pues ahí se generan más bien espacios para que la corrupción. Ahora, regresando a esta parte de la biblioteca, de ese espacio, que es un espacio de conocimiento en las escuelas, y regresando a este caso de la escuela, que bueno, regresan las actividades, pero en el caso de la biblioteca no. En medio de esto, y aquí me gustaría ligar también, además del impacto que tiene el robo de las escuelas, las bibliotecas, maestro, coordinador, ¿cómo están trabajando las bibliotecas teniendo en cuenta que pues están en medio de la violencia que se vive, el impacto que puede llegar a tener el robo de la instalación eléctrica y además pues regresando de estos confinamientos? ¿Cómo se encuentran las bibliotecas, coordinador? Hay principalmente dos grandes problemas. El primero es la falta de certeza catastral. Hacia 1984-1987 comienza este boom de la instalación de bibliotecas en el país. Ahorita son más de 7,600 bibliotecas públicas en todo el país. Y estas bibliotecas, instaladas entre los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, buscaron como primer lugar de instalación, muchas veces decían, por mientras, la bodega de la Conasupo, el salón ejidal, el salón de juntas, el edificio de correos que ya no se usaba, o donde se originó la primaria de la comunidad antes de irse a un nuevo edificio, o incluso centros de salud abandonados. El problema es que no hay una propiedad de la biblioteca sobre el terreno y el edificio que ocupa. Entonces tenemos bibliotecas que se han instalado incluso en sacristías, y cuando hay grietas, cuando hay goteras, no se puede solicitar apoyo a los gobiernos porque estarían invirtiendo, en este caso, en un edificio de un instituto religioso, no en un edificio propio. Entonces ese es un gran problema que yo te puedo decir que de 242 bibliotecas que hay en el estado de Zacatecas, solo 2 tienen edificio propio, solo 2. Y las otras 240 están arrimadas dentro de algún edificio del gobierno municipal o del gobierno estatal. Y eso lleva también a otros problemas. Llega una administración municipal y el presidente le dice a la esposa, solicitan el espacio. Si ese edificio te gusta para el DIF, quitamos la biblioteca y te ponemos el DIF. Y entonces estoy hablando concretamente de un municipio de Zacatecas donde ordenaron regresar los libros a las cajas para que la primera dama tuviera el espacio del DIF. O otro municipio donde el de Obras Públicas le dijo al presidente, fíjate que donde está la biblioteca está más agradable que donde estoy yo y me quiero pasar para allá. Entonces donde están las bodegas de Obras Públicas, allí puedes poner la biblioteca, que al cabo casi nadie va. Son palabras textuales. El otro gran problema es que parece que hay un divorcio entre el sistema escolar y las bibliotecas. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras bibliotecas en comunidades, a falta de un edificio propio o prestado, están en algún salón dentro de una misma primaria, dentro de una primaria o de una secundaria, y muchas veces hay directores que llegan a esa primaria o secundaria y ven como enemiga o como intrusa o como invasora a la biblioteca. Entonces hemos luchado mucho para que los profesores no vean a la biblioteca como una enemiga, sino como una aliada de su institución escolar. Claro, un fuego amigo contra las bibliotecas, coordinador. Y ya para hacer una última pregunta, en medio del estado de violencia que vive el estado de Zacatecas, coordinador,
¿puede las bibliotecas ser una estrategia para combatir, digamos, la ansiedad, el miedo, esa percepción de violencia que se tiene, hablando de ese espacio, digamos, libre de violencia, que es una biblioteca, que es un templo del saber? Por supuesto, lamentable y afortunadamente en las bibliotecas deben entrar no solamente los educadores, sino también los psicólogos. Acá en Fresnillo, Zacatecas, hemos iniciado un programa que se llama el Taller de las Emociones, que es una práctica recurrente en psicología clínica, pero nosotros lo estamos metiendo a las bibliotecas para que lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, con los servicios gratuitos de una psicóloga clínica, podamos estar atendiendo a niños de entre 5 y 12 años, sobre todo en la reflexión, reconocimiento y manejo de sus propias emociones, como el miedo, la angustia, la tensión. El simple hecho de que un niño no pueda ver que su mamá va al baño, porque entonces empieza a ponerse ansioso, a preguntar por ella, es una emoción que tenemos que ir manejando. Y eso es lo que buscamos en las bibliotecas. Esto a un lado de estos cursos de prevención, de protección de la integridad en caso de una situación de riesgo, algo que también se nos ha criticado, pero que nosotros vemos como necesario, entre otras medidas que ayuden a generar más confianza y protección en cada usuario de las bibliotecas. Muy bien, muy interesante. Coordinador de Bibliotecas en Fresnillo, Zacatecas, Simitrio Quesada Martínez, muchísimas gracias por esta charla.